Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas todos aquí a Aula de Ciencias. Ya sabéis, este canal en el que aprendemos química desde cero. Ahora estamos con este curso de Química 1. En especial, estamos haciendo este bloque 3, que es la introducción al enlace químico. En la sesión anterior estuvimos hablando del enlace covalente y ahora, si os parece, vamos a seguir un poquito con el enlace covalente. Vamos a repasar los conceptos aprendidos en la sesión de ayer y vamos a realizar estos dos ejercicios. Recordar que las estructuras que tienen enlaces covalentes se pueden representar mediante estructuras de Lewis. Así que vamos a ver cómo dibujaremos las estructuras de Lewis de las siguientes sustancias Ni3, C2Cl6, H2O2 y CH2CH2. También haremos este segundo ejercicio donde indicaremos si las moléculas son polares, apolares o si pueden formar puentes de hidrógeno. Para ello lo que vamos a hacer, como siempre, es pasar a la pizarra. Bien, aquí tenéis estos ejercicios resueltos. Vamos a ir uno a uno y vamos a recordar un poquito los conceptos de las estructuras de Lewis. Recordad también que si queréis aprender a realizar estructuras de Lewis desde cero, os recomiendo que veáis el curso que hicimos de Introducción a la Química o también en los cursos de Formulación Orgánica 1 estuvimos repasando bastante lo que es estructuras de Lewis. Por eso hoy vamos a ir un poquito más por faena. Pero bien, si tenemos nuestro primer ejercicio, que es el Ni3, vemos que tenemos un átomo central y después tiene tres sustituyentes. Es decir, tenemos un nitrógeno, que será nuestro átomo central, y tres yodos, que son nuestros sustituyentes. Ahora lo que tenemos que hacer es ver en qué grupo está el nitrógeno, en qué grupo está el yodo, para saber los electrones de valencia de cada uno de ellos. Recordar que el nitrógeno está situado en el grupo 15, por eso representamos el nitrógeno con 1, 2, 3, 4 y 5 electrones a su alrededor. Y el yodo es el elemento del grupo 17, 7 electrones a su alrededor. Fijaros que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y lo mismo para los demás yodos. También, ahora, lo que tenemos que hacer es ver. Nuestro átomo central, el nitrógeno, tenía 5 electrones y tiene que completar el octete. ¿Cómo completa el octete? Pues cogiendo electrones de sus compañeros para obtener finalmente 8 electrones. Si él tiene 5, puede coger uno de este yodo, otro de este yodo, otro del siguiente yodo. Finalmente tendrá 5, 6, 7, 8 electrones y el hidrógeno ya ha completado su capa de valencia. Cada uno de los yodos, ¿qué le pasa? Pues que él tiene 7. ¿Cuántos les falta? Les falta 1. ¿Dónde va a conseguir este 1? Pues bien, al igual que él le ha dejado un electrón al nitrógeno, el nitrógeno le va a dejar un electrón al yodo. Así completa el octete. Y aquí tenéis finalmente representada la molécula Ni3. Fijaros que los electrones que comparten los dos elementos forman un enlace. Recordar que una línea equivale a 2 electrones. Y después tenemos tanto en el yodo como en el nitrógeno pares de electrones libres. Estos pares de electrones libres son electrones que se quedan con el elemento y se representan con una línea, como estáis viendo aquí, encima o a los lados del elemento. Y esta sería nuestra molécula Ni3. ¿Qué pasa con el C2Cl6? Pues bien, esto es una molécula orgánica. Recordar que las moléculas orgánicas lo que son están basadas en el carbono es su estructura madre, por lo que son uniones carbono-carbono-carbono. Así que lo que yo tengo claro es que primero tendré que hacer una unión carbono-carbono. Carbono, grupo 14, 4 electrones a su alrededor. Cloros, igual que el yodo, grupo 17, 7 electrones a su alrededor. Si nos fijamos, aquí tenemos el carbono central,
que va a unirse a 1, 2, 3 cloros y a un carbono. Él tiene 4 electrones suyos más 4 electrones que va a conseguir uniéndose con cada uno de sus compañeros. Finalmente obtendremos esta molécula donde hay uniones de enlace simple entre carbono-carbono y cada uno de los carbonos se une a 3 cloros y cada cloro, fijaros que tiene 3 pares de electrones libres. El CH2 es otra molécula orgánica, después haremos el H2O2, Vamos al CH2, ya que hemos hecho también aquí el del carbono. Y fijaros, que es una molécula orgánica, pues lo mismo, carbono, carbono. 4 electrones a su alrededor, y después fijaros que cada uno de los carbonos ya te está diciendo que va a tener 2 hidrógenos. Un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno. Recordar que el hidrógeno es el único que no cumple la regla del octete, ya que él tiene un electrón y completa su octete con 2 electrones. Si cada carbono se une con un hidrógeno y un hidrógeno, aparte de sus 4 carbonos, tendrá 2 más, es decir, 6 en total. ¿Y ahora cuántos electrones le faltan para completar el octete? Pues le faltan 2. ¿Eso qué significa? Pues que en vez de compartir solo un electrón con el carbono de al lado, va a compartir 2, formando así lo que veis aquí, un enlace doble. En la molécula H2O2, pues hacemos algo muy parecido. Tenemos 2 oxígenos que están unidos, cada uno de ellos a un hidrógeno. El oxígeno es del grupo 6 electrones a su alrededor, perdonar. Cada uno se une con un hidrógeno, por lo que comparten un electrón, ya son 7, y entre ellos comparten otro electrón para obtener 8. Y aquí tenéis la molécula del H2O2. Lo que os digo, las estructuras de Lewis es algo que ya hemos repasado, por eso hemos ido bastante rápido. Aún así, si tenéis dudas, ya sabéis que me podéis escribir y las resolvemos en directo. Vamos a ver el otro ejercicio que teníamos, en el que nos decían una serie de moléculas y dijéramos si eran polares, apolares o si podían formar puentes de hidrógeno. Para saber si las moléculas son polares, apolares o pueden formar puentes de hidrógenos, necesitamos hacer sus estructuras de Lewis. Entonces, lo primero que he realizado ha sido dibujar las estructuras de Lewis de todas las moléculas. Una vez las hemos dibujado, lo que tenemos que saber es cuánto pueden ser polares, cuándo pueden ser apolares y cuándo pueden formar puentes de hidrógeno. Recordar que una molécula polar es esa molécula que es la unión de 2 átomos que tienen electronegatividades muy diferentes. No acaban de formar iones, ¿de acuerdo? No forman un enlace iónico, sino que es un enlace covalente, pero uno de las dos tiene una electronegatividad más fuerte, por lo que atrae esos 2 electrones del enlace más hacia él y el otro pues los cede. Eso lo que hace es que se genere cierta carga positiva y cierta carga negativa encima de cada uno de los átomos. Cierta carga negativa encima del más electronegativo y cierta carga positiva encima del más electropositivo, formando así cierta carga polar. Los apolares son las que es la unión de 2 elementos con electronegatividad igual y la repartición de electrones es igualitaria y ahí no hay cierta carga de un lado al otro. Y por último, recordar que los puentes de hidrógeno solo se pueden formar entre moléculas, como veis aquí, que tienen enlace hidrógeno un elemento, siendo estos elementos solo el flúor, el oxígeno o el nitrógeno. Pues bien, si miramos todas las moléculas, ¿dónde tenemos unión hidrógeno-flúor, hidrógeno-oxígeno o hidrógeno-nitrógeno? Pues tenemos en el H2O2, esta puede formar puentes de hidrógeno, NH3 puede formar puentes de hidrógeno y HF puede formar puentes de hidrógeno. Y aparte ahora vamos a ordenarlas en polares o apolares. Fijaros que cuando se unen 2 elementos iguales, la molécula es polar, porque al ser iguales tienen la misma electronegatividad. Lo mismo nos pasa con el O2 y el F2, son moléculas polares. En cambio, cuando juntamos moléculas de diferentes elementos, estas pueden tener cierta carga. Sobre todo, fijaros que estamos utilizando un elemento de muy a la derecha de la tabla periódica, electronegativo, con uno de muy
he dicho a la derecha, sí, de la derecha a la tabla con uno, de muy a la izquierda, muy electronegativos, muy electropositivos, ¿de acuerdo? Entonces, estas moléculas son polares. Pues bien, hasta aquí hemos realizado lo que es el enlace covalente y nos vamos a ir ahora al enlace metálico. ¿Qué es el enlace metálico? Pues bien, el enlace metálico lo que es la unión entre átomos de elementos metálicos y la compartición que hacen de electrones es una compartición que se llama de capa de valencia. ¿Por qué? Por lo que hacen los metales es los electrones de la capa de valencia se van moviendo entre los diferentes átomos. Se comparten entre sí todos los electrones de valencia. Ahora con el siguiente diapositiva que hay una imagen que lo veréis más claro. Pero antes, dejadme que os diga que los enlaces metálicos forman redes cristalinas metálicas, al igual que las redes iónicas. Estas redes cristalinas se constituyen por empaquetamientos muy compactos de los núcleos de los átomos que se unen entre sí y donde los electrones de valencia se mueven a través de toda esta red. Para verlo más fácil, fijaros que en este dibujo que tenemos aquí abajo a la derecha, vemos como las naranjas son las cargas positivas, es decir, los núcleos, y los puntitos grises son los electrones que se van moviendo por los diferentes núcleos. Entonces, un enlace metálico hace que los compuestos que forman tengan una densidad elevada, tengan puntos de fusión moderados o altos, dependiendo también un poco del radio de los electrones que se comparten, que tenga una energía reticular muy alta, que sean dúctiles y maleables, es decir, que se puedan mover. Y esto es gracias a lo que vemos aquí a la imagen, a el movimiento que hay entre capas. ¿Por qué? Porque si yo cojo un metal y lo muevo, lo intento doblar, lo que va a pasar es que estas capas de aquí se van a juntar los positivos con los positivos, se va a crear cierta repulsión y se moverá una capa hacia la otra. Gracias a todos los electrones que comparten y al gran movimiento electrónico que tienen, estos son buenos conductores del corriente eléctrico de la calor. Y recordar que los metales se caracterizan por tener un brillo muy característico. Entonces, para acabar vamos a hacer estos dos ejercicios, son muy sencillos y los haremos así a viva voz, ya que son más bien teóricos. En el primero nos pregunta que indiquemos qué compuestos pueden formar enlaces metálicos del cromo, carbono, cloro, cobre, cobalto, calcio y cesio. Pues bien, perdonad, pues bien, los elementos que pueden formar enlaces metálicos son los elementos metálicos de la tabla periódica. Recordad que en la tabla periódica tenemos arriba a la derecha los no metálicos, vemos una línea divisoria entre los metales y los no metales que forman los semimetales y después todos los demás elementos de la tabla son metales. Pues los que son metales son el cromo, el cobalto, el cobre, el calcio y el cesio. Recordad que el carbono y el cloro son no metálicos y estos no forman enlaces metálicos. ¿De acuerdo? Entonces, en el segundo, en el que nos preguntan que por qué los enlaces metálicos o los compuestos metálicos tienen una gran conductividad eléctrica, lo hemos explicado hace un segundo, pero bien, lo que podemos decir es que gracias a esta nube electrónica que comparten, donde tenemos unos conjuntos de iones positivos y esta nube electrónica a su alrededor, hace que la movilidad electrónica sea muy alta. Entonces, esta movilidad electrónica hace que se pueda explicar por qué los metales tienen una alta conductividad eléctrica. Y bien, familia, con esto hemos acabado la sesión de hoy, donde hemos acabado de repasar el enlace covalente y hemos realizado también el enlace metálico. Hemos ido
un poco de prisa con las estructuras de Lewis, por eso os dejo aquí mi correo electrónico aida.aulasienses@gmail.com, porque si tenéis dudas me las podáis decir, aunque como os digo podéis repasar el curso de Introducción a la Química y el curso de Formulación Orgánica 1, donde hemos estado hablando más en profundidad de las estructuras de Lewis. Muchísimas gracias por seguirnos, tanto en Twitch, donde ya sabéis que hacemos directos de lunes a jueves a partir de las 5:30, 6 de la tarde, y en YouTube, donde lo que hacemos es colgar todas las sesiones y podéis recuperar todos los cursos que estamos realizando. También os quiero recordar que tenemos redes sociales, así que si nos buscáis y nos seguís, pues os lo agradeceré un montón. Es la forma en la que tenemos que crecer, a través de los me gustas, de que nos sigáis en redes. Recordad que estamos en Instagram, en Facebook, TikTok y Twitter, y estamos como @aulasienses en todas ellas. Así que familia, disfrutar mucho de lo que queda de semana y nos vemos en la próxima sesión siguiendo con este curso de Química 1. Como siempre, recordar que el conocimiento es poder y que la ciencia puede ser divertida. Adiós familia.